Cuando pensamos en alimentación saludable, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Un plato equilibrado? ¿La pirámide alimenticia? ¿La restricción calórica? ¿O quizás los alimentos que debemos evitar? Como nutricionista, solemos establecer un plan de alimentación saludable, equilibrado y personalizado. Pero ¿qué hay detrás de las decisiones que tomamos cada vez que nos sentamos frente a un plato? ¿Por qué muchas veces comemos aunque no tengamos hambre? ¿Por qué ciertos alimentos nos reconfortan más que otros? Y sobre todo, ¿qué papel juega nuestra mente en nuestra relación con la comida? La nutrición no es solo una ciencia del cuerpo, también es una ciencia de la mente. Es aquí donde entra la psicología, esa herramienta invisible que nos ayuda a entender los hábitos, las emociones y las motivaciones detrás de nuestra alimentación. Pero, ¿estamos realmente aprovechando esa conexión a nivel personal? ¿Qué tan lejos podemos llegar si integramos la psicología en nuestras prácticas alimentarias y nutricionales? Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre esto. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a construir una relación más saludable con la comida desde su mente? Porque al final del día no solo alimentamos a nuestro cuerpo, también alimentamos emociones, recuerdos y sueños. Hola, mi nombre es Marianela Fernández, bienvenido a Dentro y Fuera del Plato, donde abordaremos temas de alimentación y nutrición, pero también otros factores que van a afectar la misma, como puede ser la psicología y el deporte. Hoy contamos con la presencia de Patricia Almiñana, psicóloga general sanitaria, que tiene una dilatada experiencia en psicología clínica, lleva trabajando desde el año 2008, además ha participado en diversas radios, programas de televisión, ha escrito en revistas, ha hecho infinidad de talleres y personalmente para mí es una persona muy especial porque llevamos trabajando juntas hace más de una década. Totalmente. Recuerdo, Patri, de que cuando yo empecé a trabajar en el año 2007, que generaba los planes de alimentación, muchas personas lo hacían, les funcionaban, llegaban a sus objetivos, pero sí que es verdad que había algunas personas que a pesar de intentar dar lo mejor, ciertos factores, como podía ser un problema de pareja, un problema con un amigo, un problema laboral, hacía que tuvieran unas sobreingestas que les dificultaba llegar a su objetivo. Y allí, en esa época, cuando poco se hablaba de este binomio psicología y nutrición, e inclusive se hablaba hasta poco de nutrición, yo pensé en contar con un psicólogo para trabajar conmigo. Y recuerdo, mirar un montón de psicólogos, pero cuando miré tu foto, que siempre Patricia está con una sonrisa, y me transmitió confianza, me transmitió optimismo y de allí llevamos trabajando juntas, como he dicho anteriormente, más de una década. Muchísimo tiempo, sí, es un placer. La verdad es que tanto tú como yo nos dimos cuenta de la importancia de ese trabajo multidisciplinar para conseguir más objetivos, para que nuestros resultados fueran más eficientes. Exacto. Y luego, Patri, para un poco comentarle a las personas qué diferencia hay, porque la idea de hoy es no abordar los trastornos de la conducta alimentaria, sino de hablar de este comer emocional. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un atracón y una sobreingesta? Una sobreingesta es al final cuando tú comes tu plan de alimentación, digamos, imaginamos que vamos a la consulta tuya de dietista y tenemos un plan de alimentación. Y cuando hacemos ese plan de alimentación y acaba el día, por ejemplo, tenemos esas ganas de comer un poquito más o de tener un picoteo extra. Una sobreingesta al final es comer más cantidad de lo que nos corresponde al final del día, pero no tiene por qué ser en grandes cantidades, sino un exceso calórico. A diferencia de, por ejemplo, lo que es un atracón, que es una sobreingesta desmesurada, es decir, comemos no hasta sentirnos como mínimamente saciados, a nivel de placer estamos hablando, sino que ya a nivel físico nos encontramos mal. Cuando estamos hablando de un atracón, estamos hablando de grandes cantidades de comida. Podemos estar hablando de varios bollos, de paquetes enteros de patatas, de cereales, todo en una misma ingesta y sobre todo prolongado en el tiempo. Puedes tirarte como por ejemplo entre 1 hora y 2 horas comiendo sin parar. ¿Cuándo paras?
Una, cuando te quedas sin comida y se te acaban los recursos de cómo ingeniártelas en casa, de qué mezclar. Dos, cuando tienes la sensación de que realmente físicamente te encuentras muy, muy mal. Esa sería un poco como la gran diferencia. Luego es verdad que no es lo mismo un episodio de atracón, que es algo aislado, por ejemplo, cuando yo he tenido un mal día y me refugio en esa comida que me relaja y me desconecta, a un trastorno por atracón, que es lo que tú comentabas antes, que ya es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de trastorno estamos hablando de episodios repetidos en el tiempo, mínimo de 2 a 3 por semana. Y dependiendo de la frecuencia, hablaríamos de una gravedad en concreto. Y luego, bueno, nosotros en nuestro organismo, ¿no? Tenemos una multitud de regulaciones fisiológicas. Exacto. Nuestro organismo regula nuestra sensación de hambre y saciedad, ¿no? Pero luego hay otros factores que van a escapar a estas señales fisiológicas, a estas señales neuroendocrinas, y hablamos de ese hambre emocional, ¿no? Exacto. Sí, porque al final no estamos hablando de esa sensación de saciedad física, sino de la saciedad emocional, como estábamos contando. Entonces, esas hormonas reguladoras del hambre, de mandar la señal al cerebro de que el alimento ya ha llegado y que estamos nutridos, lo que sucede es que a nivel del sistema nervioso tenemos un neurotransmisor que todo el mundo conoce, que es la dopamina. La dopamina, que es esa hormona o neurotransmisor que todo el mundo conoce como que cuando empiezas a hacer deporte la empiezas a liberar. Es la hormona de la motivación, la que nos lleva a conseguir objetivos, a proponernos un objetivo y a lograrlo. Cuando tú comes, al igual que con el resto de conductas adictivas, como puede ser el alcoholismo, el juego patológico, las compras compulsivas, la comida también se convierte en una adicción. Cuando tú realizas esto, la dopamina se libera, pero cuando tú lo asocias a una emoción, a un ajuste emocional, esa dopamina lo que hace es que se libera de manera multiplicada. Y lo que hace es que desarrolla una conducta adictiva y por lo tanto un síndrome de abstinencia. Y entonces entramos en ese comer emocional. Entonces, Patricia, el hambre emocional existe. Totalmente. De hecho, tú tienes que tener en cuenta que nosotros tenemos un cerebro emocional y la película esta del revés, de los dibujitos de las emociones, eso es el cerebro emocional. Nosotros en el cerebro tenemos una bolita que se llama la amígdala y en esa amígdala tenemos todas las emociones y justo al ladito de la amígdala tenemos una zona que es el hipocampo, que es como el disco duro de nuestro cerebro donde nosotros guardamos todos nuestros recuerdos. ¿Qué tiene que ver esto con el hambre emocional? Súper sencillo. Si yo, cuando tengo un mal día, me refugio en la comida porque yo sé que cuando me cojo una tableta de chocolate o me cojo una cerveza, me relajo y desconecto, mi amígdala lo que va a activar es la emoción de la relajación y la emoción de la desconexión y del placer. Vamos a fabricar dopamina, como te comentaba, pero también la hormona de la felicidad, la conocida endorfina. ¿Y qué pasa? Que yo voy a generar como ese archivo de recuerdo y cada vez que tenga un mal momento voy a tirar de ese recurso que además, tú date cuenta de una cosa súper importante, la comida es súper accesible. La tenemos en casa, la tenemos en una cafetería, bajamos al súper y además es económica. Por lo tanto, todo el mundo puede refugiarse en eso. Exacto. Y además lo importante es resaltar aquellos alimentos que generan más adicción. Sí, correcto. ¿No? Se saben que los alimentos que son más saciantes son aquellos alimentos que son ricos en proteínas. Sí. Carne, pescado, huevo. Bueno, también si hablamos de alimentos vegetales, la proteína de la soja y los derivados, como también las legumbres, los frutos secos. Pero en cambio, aquellos alimentos que son muy ricos en azúcares refinados, aquellos alimentos grasos, aquellos alimentos con mucha sal añadida, son alimentos que son adictivos. Correcto, porque disparan esas emociones y porque disparan la dopamina y la endorfina. Además son alimentos que la mayoría que son industriales están fabricados además para que la gente, entre comillas, se haga adicta a ello. ¿Por qué? Porque dispara nuestra sensación. Además suelen ser alimentos que son muy bajos en fibra, sabemos del gran poder saciante que tiene la fibra dietética. Exacto. Entonces al tener tan poca fibra, pues tampoco generan sensación de saciedad y al ser tan hiperpalatables no podemos parar de comer, ¿verdad? Claro, aquí el inciso sería, ¿y por qué hay gente que se engancha a la comida y hay gente que no? Pues porque sencillamente yo siempre digo en consulta
que todas las personas tenemos un talón de Aquiles, es decir, todas las personas tenemos un punto débil. Lo importante es conocerlo. Hay personas que cuando tienen un mal momento en su vida se refugian en el trabajo, hay otros que en el deporte, hay otros que en el juego patológico y hay otras personas que se refugian en la comida. Es cierto que la gente que se refugia en la comida puede tener como esa sobreingesta, es decir, comer un poquito más cuando está nervioso, pero hay otras personas que pueden tener ese punto débil llevado al extremo y desarrollar una mala relación con la comida. Podríamos hablar simplemente de tener el mal hábito de tener atracones puntuales y que no vayan a más allá, pero ¿y si resulta que mi dopamina tiene esa sensibilidad especial a la comida? Que voy a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Exacto. Y por lo tanto ahí también sería muy importante hablar de cuál es un poco como el neurotransmisor que genera ese síndrome de abstinencia y es la acetilcolina. La acetilcolina lo que hace es que cuando yo dejo de tener ese atracón y me propongo no tenerlo durante días o me propongo no volver a tenerlo, si yo tengo esa predisposición a engancharme a la comida, la acetilcolina me va a generar síndrome de abstinencia y por lo tanto me va a pedir azúcar, sal y grasas de mala calidad, como tú decías. Claro. Exacto, pero a su vez también hay algo que tenemos que transmitir, ¿vale? Es que la regla del todo nada en nuestra vida cotidiana no la debemos realizar. ¿Qué es esa regla? Es, ¿hago la alimentación perfecta o lo hago mal? Entonces ahí empiezo el lunes y el lunes nunca llega. Entonces, quizás la idea de transmitir del equilibrio, de que si nosotros realizamos un planning de alimentación, realizarlo al 70-80% bien y que hay un 20% que quizás las ingestas no tienen que ser tan sanas, va a ayudar a una persona para que pueda conseguir sus objetivos, ¿verdad? Sí, al final siempre digo que la virtud de todo en la vida es el equilibrio. El equilibrio en el deporte, el equilibrio en el trabajo, el equilibrio en las relaciones sociales y por lo tanto también en la comida y sobre todo por lo que hablábamos. Llevamos un ritmo de vida frenético y tenemos niveles muy altos de hormona del estrés, el conocido cortisol. El cortisol lo que hace además es que descompensa esa homeostasis que tú hablabas hormonal y por lo tanto nos puede llevar un poquito como a esas conductas compensatorias. Por lo tanto, al final es el equilibrio de lo que tú decías, de no proponerme objetivos y ser radical y solo centrarme en ese objetivo de bajar peso, de comer saludable, de ser vegetariano, sino llevar de las cosas de manera progresiva, marcando pequeñas pautas que además retroalimentan mi hormona de la motivación, mi dopamina, y esas pequeñas pautas me motivan y además son constructivas y no me llevan que al final yo desarrolle una ansiedad alargada en el tiempo y al final me lleven a esto es insostenible, llevarlo todo a rajatabla es inviable y por lo tanto necesito desahogarme y desconectar. Exacto, y también creo que juega un papel clave la cantidad. Sí, ¿no? Totalmente. Porque esto lo indico mucho, ¿no? De cuando vamos a comer fuera y aunque el alimento que vayamos a comer no sea tan saludable, una pizza, ¿quién no come pizza? Me encanta la pizza. Y a mí. Y una vez al mes mínimo o 2 veces al mes como pizza. Vale, quizás ahí el hablar del tema de cantidad, de que sí que me puedo comer una pizza, pero probablemente si me hago una ensalada previa, la cantidad de porciones de pizza que vas a comer no sean tan grandes, ¿no? Sí, pero eso está muy bien, pero también es verdad que yo creo que es esencial. La comida al final yo siempre digo que está en todos los eventos sociales. Tú y yo nos vamos a tomar algo y nos vamos a sentar en una mesa, nos vamos a pedir un café, una tostada o nos vamos a comer, nos vamos a cenar. Y es verdad que depende del día y de la planificación que tú tengas y tus objetivos, tú vas a poder ir a un restaurante y decir, mira, me quiero pedir este plato y este plato. Pero también es verdad que es muy importante ser flexibles con uno mismo. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que no voy a tener como esa ansiedad respecto a la comida. Es importante que yo entienda que si me voy a cenar a un restaurante de comida rápida o a una pizzería, no tengo por qué siempre pedirme la pizza más saludable o el plato más saludable. Es bueno entender como esa regla que tú decías del 80-20, ¿no? De el 80% de la semana hago las cosas marcándome esos objetivos que yo quiero, pero el 20% del resto me permito un día no ir al gimnasio, un día no ser productiva y un día comerme una pizza lo más procesada posible y las patatas fritas más ricas del mundo y refritas si hace falta y no sentirme sobre todo culpable por ello, porque si yo me siento culpable voy a tener conductas compensatorias y las conductas compensatorias, volvemos otra vez a lo mismo, generan
Cortisol, ¿por qué? Porque nos genera estrés y frustración. Exacto. Quizás tenemos que empezar a mirar más esto las personas que salen mucho, porque hay gente que Sí. debido a su trabajo, se me viene a la cabeza comerciales, gente que trabaja fuera de sus casas, inclusive pasan semanas fuera de Sí. casas. En esos casos sí que igual tienen que valorar más y el decir, vale, hoy me tengo que pedir un plato Claro. lo más saludable, porque además hay opciones, porque muchas veces, bueno, pero una pizzería, ¿qué pido? Casi siempre en las pizzerías pues hay un emperador con Sí, verdura, un pescado exactamente, con verdura o exactamente. una carne con verduras. Pero esos pequeños gustos, si vamos a salir 1 o 2 veces a la semana, son los que nos podemos permitir y al final van a ayudar a que lleguemos a nuestro objetivo de una forma más alegre, Sí, ¿verdad? sí, y además que las personas deben de entender que eso lo trabajamos mucho, como tú dices, que tú puedes salir a comer a un sitio y puedes elegir en la carta no siempre comida hipercalórica. Puedes elegir si es tu propuesta, pero al final lo importante es ser flexible. Ser flexible a la hora de permitirte esa comida más palatable, pero también ser flexible a decir, no, voy a ir a una reunión o a una quedada con una amiga, pero no me quiero saltar mis objetivos. ¿Por qué? Porque hoy no es el día en el que me he propuesto saltarme ese objetivo. O gente que a lo mejor me dice en consulta, mira Patricia, es que llevo muy mal el plan de alimentación o mis objetivos saludables porque yo tengo mucha vida social, ¿no? Como tú decías. Bueno, no tienes por qué separar la vida social de tus objetivos, no tienes por qué encerrarte en casa y entender que eso no se puede compatibilizar, porque al final eso te va a llevar a no conseguir ese objetivo, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces es, como habíamos hablado al principio, el equilibrio, ¿no? Totalmente. De permitirte esos extras, pero también si vemos de que las salidas son excesivas y realmente tengo un objetivo, pues... Aprender a comer. Exacto. Aprender a pedir, a elegir en la carta, a saber de que siempre, bueno, casi siempre suelen haber opciones y más en la zona donde vivimos, que está esta dieta mediterránea, que los restaurantes son en la mayoría maravillosos. Aprender a disfrutar de la comida saludable. Es decir, si al final nos empeñamos en comer siempre comidas ricas en sal o fritos, también nuestro paladar se habitúa a ese tipo de comidas y bajar un poquito a lo mejor la intensidad de esas comidas y acostumbrarnos a esa dieta mediterránea como tú comentas, nos ayuda también a descubrir que hay platos que están deliciosos y no tienen por qué ser hipercalóricos o más pecaminosos, digamos. Yo siempre digo que el objetivo es aprender a disfrutar de comer un plato de lentejas con verduras. Bueno, lo he nombrado porque es mi plato favorito. De la misma manera que podemos disfrutar pues, una carne más grasa o una pizza. Totalmente. ¿Vale? Entonces, luego de postre, de decir, bueno, un postre dulce nos gusta, pero cuando comemos una fruta nos gusta, porque al final muchas veces decimos, es que la fruta no tiene sabor. Y realmente sí que la fruta tiene sabor, pero si al final estamos acostumbrados a un nivel de dulzor muy alto, porque siempre comemos dulces ricos en azúcares y grasas, pues al final la fruta deja de tener sabor. Exactamente. Si es que al final comer es un placer, yo siempre lo digo, y tenemos la suerte que lo tenemos que hacer varias veces al día. Entonces, si nos lo montáramos mucho mejor, disfrutaríamos más de la comida, tanto de la vida diaria como de esos extras. Entonces, aprenderíamos realmente a tener ese equilibrio. Y luego, por otro lado, de esa manera lo que haríamos es catalogar la comida por lo que es y no asociarla a esos momentos de desconexión. Simplemente entender que la comida es un placer y que tenemos la suerte de probarla todos los días y luego, por otro lado, aprender otras estrategias paralelas para que la comida no sea como ese mecanismo de compensación cuando yo tengo un mal momento en mi vida. Bueno, una de las estrategias que podemos realizar, que esto lo repito siempre en consulta, es no tener alimentos insanos en casa. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos, generalmente a lo largo de una semana, a mí me pasa porque que hay momentos, ¿no? Sí. Ya no es un día malo, sino inclusive momentos malos. Sí. Entonces, en ese momento en el cual no me encuentro bien, digo, vale, voy a abrir la despensa, voy a abrir la nevera, ¿qué tengo para poder comerlo? En cambio, si no lo dispongo en casa, una de las estrategias es, si realmente cuando queremos permitirnos extra lo hacemos fuera, la posibilidad de comer mal, de tener un atracón o la posibilidad de comer emocionalmente va a disminuir. Lo que pasa es que aquí sucede una cosa que seguro que te preguntan muchas veces, que es, ¿qué sucede si yo no vivo sola
Y, por ejemplo, tengo una pareja o tengo hijos que sí que comen eso y que por lo tanto lo tengo aunque yo no quiera. Aquí me has dado en el punto, Patri. Porque, bueno, yo aquí me meto igual un poquito donde no me corresponde, ¿no? Pero sí que me gusta intentar lanzar el mensaje que las familias son como equipos, ¿no? Entonces, que muchas veces dicen, no, es que como tengo niños, pero los niños también tienen que comer saludables. Sí. Es que resulta es que como mi pareja es delgado, claro, puedo estar delgado, pero realmente la parte nutricional no ser correcta, Sí. o sea, que mi organismo por dentro no esté funcionando bien porque Sí. no me estoy alimentando bien. Entonces, creo que lo primero es, hay veces que se consigue, hay veces que no, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, pero sí que hay muchas veces que se ha conseguido, ¿no? El transmitir ese consejo de equipo de que vayan todos a una y que cuando una persona intente modificar su alimentación, llevarlos todos a su campo, ¿no? Sí. E intentar Sí. Entre todos cambiar la alimentación. Si no se pudiera, Si no se pudiera, yo también digo que la disciplina y el lograr objetivos también, como te comentaba, fabrica dopamina. Entonces, podemos fabricar dopamina cayendo en la tentación de vez en cuando y comer eso que a lo mejor tu pareja, que en mi caso, por ejemplo, sucede, ¿no? Que mi marido come muchísimo chocolate y cosas más procesadas y yo lo tengo que tener en casa por narices. Pero es verdad que aquí sucede una cosa que es súper importante, que es esa disciplina, el aprender a decir, no lo quiero. Y eso también fabrica esa dopamina porque te motiva a sentirte orgullosa de que has conseguido eso y el tener alternativas más saludables, a decir, bueno, esa persona ha decidido que lo quiere comer, pero no es mi caso. Yo quiero tener esa fuerza de voluntad de mantener mi objetivo. Es difícil, pero se puede consigue, conseguir, porque se tú lo has consigue. conseguido, ¿verdad? Sí, se consigue porque al final yo digo que las personas somos seres racionales y que por lo tanto tomamos con el córtex prefrontal, como yo decía antes, esas decisiones lógicas de lo que yo quiero llevar a cabo. Otro de los factores que van a afectar a nivel dietético nutricional que una persona realice una sobreingesta es cuando lleva a cabo dietas muy restrictivas con un déficit calórico que es muy acusado. Exacto. Ahora en los meses de enero-febrero, que luego que venimos de fiestas, que todos hemos comido un poquito más, Sí. Probablemente todos hemos aumentado un poquito de peso. Y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada porque no es algo habitual hacer tantas sobreingestas. Bien, resulta que decimos queremos recuperar el peso anterior y vamos a comer muy poquito. ¿Qué ocurre? Si nosotros comemos por debajo de nuestro metabolismo basal, que el metabolismo basal es la energía que necesita nuestro cuerpo para vivir cuando estamos despiertos, al final lo que hace nuestro cerebro es detectar este déficit calórico y mandarnos señales de un hambre desproporcionada que probablemente no termine en un comer un poquito más, sino en un atracón. Sí. Y aquí empiezan los problemas que es de la mala relación con la comida. Sí. Que ahora eso me encantaría, Patri, si lo puedes explicar, pero principalmente el mensaje a transmitir es que podemos volver a nuestro peso natural o al peso objetivo que tengamos con una dieta equilibrada, que comas de todo y que no tenga un déficit calórico tan acusada y que lo que hay que transmitir firmemente es que una dieta tan restrictiva genera problemas de salud. Y al final, el entender lo que hablábamos un poquito antes, que hay determinados momentos en el año, festividades, que van asociados a comidas en concreto, a más reuniones familiares, y tampoco se puede vivir siempre obsesionado en yo tengo un objetivo, no puedo comer eso, yo me voy a controlar aquí y empezar siempre a contar calorías. Eso lo veo yo siempre en consulta y no asociado a un comportamiento, por ejemplo, de anorexia, sino personas que al final son tan rígidas, se han apretado tanto ese corsé de marcarse la vida saludable que no se relajan y no fluyen. Y al final volvemos a lo mismo. Eso al final sale por algún lado y corremos el riesgo de que salga con el pensamiento de, mira, esto es insostenible, esto no es para mí, me baja muchísimo la autoestima, me baja muchísimo la percepción de mis capacidades a la hora de conseguir objetivos y, por lo tanto, simplemente caigo en la tentación y entiendo que esto no funciona para mí. Otros factores que también puede ayudar a una persona a disminuir el comer emocional es, por ejemplo, se ha visto que los alimentos sólidos son muchísimo más saciantes que los alimentos líquidos. Entonces, por ejemplo,
el tomar unas verduras a la plancha o unas verduras a la freidora de aire, que ahora está Sí. más de moda, que quedan más crujientes, va a ser mucho más saciante que tomarte una crema de verduras, por Sí. ejemplo. Por otro lado, un plato de que tenga solamente un color, se sabe que nos servimos más cantidad. Ujú. En cambio, cuando un plato es colorido, ese plato solemos controlar más la cantidad de comida y, por tanto, controlar más la ración. La comida entra por la vista, ¿verdad? Exacto. Por tanto, nuestro consejo son platos más coloridos, que además los colores lo da mucho la fruta y la verdura con Sí. esa cantidad de fibra tan importante. Y yo también te añadiría ahí una cosa muy importante, que son pautas que yo les marco, por ejemplo, a las personas que tienen mucha ansiedad con la comida, que es los platos pequeñitos, que se vean muy llenos, pero que la cantidad al final es la misma, y en varios platos. Es decir, en vez de ponerte un plato combinado Me donde te lo encanta. pones todo, Ujú. al final yo me pondría un plato pequeñito con el primer plato. Con Un una plato ensalada, pequeñito, por correcto, ejemplo. ¿vale? Y además que sean platos, a mí me encanta, por ejemplo, cuando como de cuchara, ponérmelo en los cuenquitos estos de la leche, que son monísimos, que además, ¿por qué? Porque son como más hondos, son chiquitines, pero tú te ves ahí rebosante la cantidad de comida, ¿no? Pero al final no estás comiendo más de lo que te toca. Y con el postre hacer lo mismo, cortártelo, preparártelo y ponerte la mesa montadita y verte 3 platos. Al final decíamos eso, que la comida entra por la vista y no solo con los colores, sino el hecho de verte, en vez de un plato pelado y mondado, verte la mesa llena de cosas, ¿no? Y dices, wow, ¿todo esto me voy a comer? Al final, una alimentación cuanto más colorida, más nutritiva es. Absolutamente, más vitaminas y más de todo. Exacto. Patri, otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué asociación hay entre la microbiota y las emociones? Me encanta. Sabía que te iba a gustar esta pregunta. Hace no muchos años, ahora como una década, que se empieza a hablar firmemente de la relación del eje intestino-cerebro. Verás, se ha descubierto que el 90% de las neuronas de la serotonina, que para la gente que no lo conozca, son como muy parecidas a la de dopamina, pero la diferencia es que las de la serotonina residen en el intestino delgado y están implicadas con la ansiedad y la alegría, la felicidad. Son antidepresivas naturales. La microbiota cuando está, que son esas bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino, cuando está equilibrada, hace que nuestras neuronas de la serotonina se alimenten correctamente y por lo tanto nosotros estemos más contentos, más optimistas y tengamos menos ansiedad. Si nuestra microbiota está alterada porque no comemos de manera equilibrada, nuestras neuronas de la serotonina no van a estar contentas y por lo tanto nos vamos a encontrar peor, vamos a tener más ansiedad y probablemente nos vamos a refugiar más en la comida. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, yo te pregunto eso, Marianela, tiene un problema de depresión o tiene un problema importante a nivel emocional y no tiene motivación a comer alimentos, por ejemplo, ricos en triptófano, que es ese aminoácido que regula, que alimenta la serotonina? ¿Qué podríamos marcarles, por ejemplo, que hicieran en su día a día para que pudieran lograrlo? Perfecto. Bueno, primero indicar que el triptófano es un aminoácido. A mí me gusta comparar a las proteínas como un cubo de Rubik que está lleno de colores. Entonces, la proteína se forma por 20 aminoácidos diferentes. Uno de ellos es el triptófano y se dice que es un aminoácido esencial. ¿Qué significa esto? Esencial significa que el cuerpo no lo puede sintetizar. Entonces, como no lo puede sintetizar, lo tenemos que obtener a través de la alimentación. Y hay ciertos alimentos que son ricos en triptófano y obviamente que muchos de ellos, o la mayoría, coinciden con alimentos ricos en proteínas porque es una parte de las proteínas. Entonces, dentro de los alimentos ricos en triptófano encontramos las carnes, principalmente pollo y pavo, encontramos también los pescados, tenemos los huevos, la leche, además alimentos de origen vegetal como son las legumbres, principalmente la soja y los derivados como puede ser el tofu, los frutos secos como los cacahuetes y las almendras y también dentro de las frutas destaca el plátano en su contenido en triptófano. Es decir, que tampoco es tan complicado comer alimentos ricos en triptófano y que no es necesario hacer platos elaborados para todas aquellas personas que a lo mejor o no les guste cocinar o lo que te comentaba, que tienen problemas del estado de ánimo, no están del todo motivados en conseguir determinados objetivos de plan de alimentación, por ejemplo, pero que sin embargo es tan fácil como abrir la nevera y coger un alimento en concreto sin necesidad de elaborarlo.
Exacto, exacto, porque el triptófano es el precursor de la serotonina. Correcto. Entonces ahí va todo ligado a esta microbiota. Y también indicar que la microbiota a nivel dietético se ve afectada por dietas altas en azúcares, altas en grasas y altas en sal, esos alimentos hiperpalatables que habíamos hablado. Y se ve beneficiada con el consumo de fibra, porque al final, cuando nosotros consumimos la fibra que no se digiere a nivel del intestino delgado, pasa al intestino grueso y termina siendo el alimento de esta microbiota. Sí. Por tanto, al final, el consejo de consumir esas 5 raciones al día entre fruta y verdura, que son 3 raciones de fruta y 2 de verdura, es Muy importante. lo que tiene que ser el eje de nuestra alimentación, Sí. porque de esta manera vamos a tener una microbiota saludable. Yo siempre cuando estamos en consulta, las personas cuando tienen problemas de ansiedad, de depresión o cuando tienen una mala relación con la comida, pero sobre todo los 2 primeros, yo les pregunto siempre qué comen, porque se ha demostrado esa importancia y esa interacción entre intestino y cerebro y es tan importante, y cuando les empiezo a explicar de manera muy sencilla la importancia de cuidar lo que comemos para mejorar nuestro estado de ánimo, realmente mis pacientes alucinan, porque se dan cuenta de que no solo es una cuestión de tomarte un antidepresivo o alguna suplementación natural para el estado de ánimo, sino que al final ese equilibrio del que estamos hablando todo el rato y el no desarrollar una mala relación con la comida es entender que las personas al final somos hábitos, decisiones equilibradas y por lo tanto el marcarnos esos objetivos para conseguir una vida equilibrada y sana y respetuosa con nosotros mismos. Bueno, Patri, yo creo que como la conclusión, ¿no?, de este podcast es transmitirle a las personas que el comer emocional se puede trabajar desde diferentes ámbitos, que lo pueden conseguir, pueden llevar a cabo un planning de alimentación, que se consigan sus metas, pero que no sea tan restrictivo, ¿vale? Pero que muchas veces sí que es verdad que necesitamos esta ayuda psicológica, ¿no? Sí. Entonces, quizás la conclusión es saber cuándo está el límite, cuándo debemos combinar la ayuda de un nutricionista con un psicólogo. Al final yo creo que es una cuestión de que todas las personas deberíamos, y yo siempre digo que en los colegios debería de haber una asignatura que se llame inteligencia emocional. Creo que la clave está en tener, por un lado, una buena autoestima, es decir, saber lo que yo valgo y por lo tanto lo que yo me merezco, y por el otro lado, el saber aprender a escuchar a mis emociones, entender lo que me están queriendo decir, es decir, qué me está queriendo decir esa ansiedad o esa tristeza, y aprender a darle una solución, es decir, a gestionar esa emoción dándole una solución sobre todo constructiva. Exacto. Si nosotros nos quedamos en la superficie, en esa puntita del iceberg que es me siento triste y me refugio en la comida, no estoy aprendiendo a gestionar mis emociones, no estoy aprendiendo a leer mi cuerpo y mi cerebro. La clave está en eso, gestionar nuestras emociones y de esta manera al final nos vamos a convertir en personas muchísimo más resistentes, más resilientes, que se llama en psicología, y por lo tanto mucho más felices. Exacto, y que no solamente tiene que acudir a un psicólogo una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria, no, ¿vale? No. Hablando desde Sí, la totalmente. parte de la alimentación, ¿no? Sino quizás muchas veces el saber gestionar el estrés, la ansiedad, los problemas familiares, Sí. de esta forma también nos va a ayudar a que podamos tener una mejor relación con la comida. Yo digo que cuando al final tú te empiezas a sentir mal y empiezas a tener comportamientos que no tenías antes, como por ejemplo dejar de hacer determinadas actividades de tu vida diaria, aislarte más en casa y refugiarte en la comida y estar siempre pensando en llegar a casa y comer algo, tienes que parar y darte cuenta de que estás teniendo un problema y que no tiene por qué ser un problema importante con la comida. Vamos un poquito más atrás, estamos teniendo un problema. Y ahí es donde realmente tenemos que tomar la decisión de decir, vale, ¿puedo yo solo arreglar este problema que tengo? Si no puedo solo, no significa que no sea una persona válida. Simplemente que igual que cuando yo tengo un dolor de cabeza y me tomo un paracetamol y se alarga en el tiempo y no se soluciona, al final voy al médico porque igual tengo otra cosa y yo ya no sé gestionarlo. Pues de la misma manera, cuando me duele el alma y no sé solucionarlo solo, tengo que aprender a pedir ayuda. Y de esa manera me hago muchísimo más fuerte y por lo tanto consigo muchísimo más todo. Bueno, Patri, antes de despedirnos, me encantaría que nos contaras del libro que has sacado, que este es mío, porque tiene mi dedicatoria tan especial. Sí. Cuéntanos un poquito. Y que tú sabes que ha sido muy importante en ese proceso.
Yo, sabes que te adoro y en ese libro sales porque, y mucha gente lo sabe, yo pasé una muy mala racha en mi vida y cuando yo hablo de desarrollo personal siempre lo hablo no solo desde los libros o desde la consulta, sino de mi propia experiencia. Ese libro va de mi mala relación con la comida, por un lado, y tú sabes que yo llegué a desarrollar una anorexia muy, muy grave y sé perfectamente lo que es refugiarte en la comida o en el dejar comer. Y ese libro también habla de ese crecimiento personal y el aprender a hacernos fuertes. Es un libro que es muy, muy bonito, de verdad. Creo que es un libro que puede nutrir muchísimo a la gente porque al final habla de ese crecimiento, el aprender a recomponernos de las adversidades de la vida, aprender a elegir bien a las personas que nos rodean, a aprender a querernos y a disfrutar de nuestra propia existencia y sobre todo el poner límites. Y esos límites lo que hacen es que no caigas ni en una mala relación con la comida, ni en una mala relación con las personas. Y ese libro va de eso, de aprender a vivir solo y ser feliz con ello, y una vez lo haces, aprendes a vivir en armonía con todo y con todos. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia Gracias personal, a ti. que seguramente va a ayudar a muchísimas personas. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han visto este episodio y nos vemos en el siguiente.